Vamos a explicar la viñeta de la evaluación del ensayo clínico SCORE, que se ha publicado en dos revistas. Como se puede apreciar aquí, la primera es Análisis de Medicina Interna, que es del año 2022. Hemos dicho la primera, pero es la primera porque es la que está más cerca de hoy. Y la segunda, que es la primera en el año 2002, que se publicó en la revista del Instituto Nacional del Cáncer, como se puede apreciar aquí. Bien, esta segunda, es decir, aquella que está publicada en el año 2002, es la que contiene pues, las características basales, el diseño y además los efectos adversos, porque son a muy corto plazo desde que se practica la intervención. Pero en ambos casos, en ambos números, el título nos dice poco a nosotros y a los lectores del contenido completo del ensayo clínico. Por eso nosotros preferimos acogernos al esquema PICO, la P de pacientes o población en riesgo, la I de intervención, la C de comparador y la O, outcomes o resultados que se persiguen. ¿Y por qué se persiguen? Porque se supone que son estos los que motivan el diseño y la implementación del ensayo clínico. Sin más, de esa manera nuestro rótulo es cáncer colorectal, mortalidad y mortalidad por cáncer colorectal tras un programa de cribado mediante una sigmoidoscopia flexible frente a no cribado en personas de 55 a 65 años sin diagnóstico de cáncer colorectal durante 15 a 17 años de observación. Muy bien. La evaluación, la viñeta, la ha llevado a cabo María del Mar Carrero Santos y está en nuestra página web Evalmed en la pestaña Viñetas, que es donde nos encontramos en este momento. Pero se puede acceder perfectamente desde el índice escribiendo algo que esté en el título o en el rótulo. Por ejemplo, podría ser SCORE. Bueno, pues en SCORE tenemos viñeta del ensayo SCORE y está aquí perfectamente. Se puede visitar en este espacio de nuestra página web, pero también se puede bajar en forma de PDF por si a alguien le resulta más cómoda la lectura. Más abajo, como ya es habitual, tenemos las hojas con los cálculos de los resultados para profesionales sanitarios o para cualquier persona que se desempeñe bien gráfica y o aritméticamente. Es habitual que más abajo esté el suplemento 1 con las características sociodemográficas y clínicas en el inicio, la línea basal baseline, y más abajo el suplemento 2 con la estimación de la validez de los resultados o evidencias ayudados por un test de GRADE. Abajo lo que tenemos es este espacio, todavía vacío, para depositar el vídeo que estamos grabando en este momento. Por si a alguien le resulta más cómoda la escucha y o visualización solo del vídeo o, mejor incluso, simultaneando con algunos de estos, todos, ¿no?, de estos archivos que aquí tenemos adjuntos. Muy bien, podríamos bajarla desde aquí, pero es que la acabamos de subir, con lo que entonces procedemos a leer directamente aquí. Muy bien, dado que es una viñeta, María del Mar Carrero Santos ha hecho una introducción súper cortísima para situar la cantidad y calidad del problema, dado que es una viñeta y no una revisión sistemática. Por eso voy a leerla literalmente. Bien, aunque la sigmoidoscopia flexible se usa ampliamente como prueba de detección del cáncer colorectal, no se conoce su efectividad como práctica de cribado sobre la incidencia de cáncer colorectal y mortalidad por cáncer colorectal en personas mayores de 55 años sanas de cáncer colorectal. Bueno, estoy diciendo que esto no se sabe hasta el diseño de este ensayo clínico, aunque era simultáneo otro que se estaba haciendo en el Reino Unido. Bien, el ensayo SCORE en Italia se ha diseñado y llevado a cabo para averiguar si el balance de beneficios, daños, inconvenientes y costes es más favorable con un programa de cribado mediante una sigmoidoscopia flexible que sin cribado. Bien, bueno, pues ahora vamos con el objetivo, que es prácticamente repetir en la forma PICO lo que hemos dicho en nuestro rótulo. Pero vamos a repetirlo. En personas de 55 a 64 años no diagnosticadas de cáncer colorectal, se trata de comparar un programa de cribado mediante una sigmoidoscopia flexible frente al no cribado para la incidencia detectada de A.
cáncer colorectal durante 15 años de observación, y B, mortalidad por cualquier causa y mortalidad por cáncer colorectal durante 17 años de observación. Aquí está un poquito más preciso. Muy bien, en cuanto a los métodos, vamos a decir solamente el diseño, porque, exhaustivamente explicamos los materiales, los métodos, los cálculos estadísticos, ese análisis estadístico en nuestro ciclo formativo ampliamente en una distribución para toda la casuística. Entonces, digamos aquí como diseño que es un ensayo clínico controlado y aleatorizado y multicéntrico, y las variables de beneficio y daños añadidos las vamos a mostrar a continuación en las tablas NNT1 para los beneficios y NNT2 para los efectos adversos. Bien, comencemos con los resultados. Los resultados vamos a verlos en las hojas de cálculo para que se vea la relevancia, la significación práctica, la relevancia clínica nítidamente. Aquí lo único que vamos a hacer es un resumen muy resumido de qué es lo que está relacionado con los resultados. Bueno, de las personas previamente invitadas en Italia y que aceptaron participar, se evaluaron 17.136 personas asignadas al grupo de cribado mediante una sigmoidoscopia flexible, me he atascado, y las 17.136 asignadas al grupo de no cribado para los análisis por intención de tratar. Bien, los análisis por intención de tratar es todos aquellos que fueron incluidos en el inicio en cada grupo de cribado o de no cribado. Pero dentro de los invitados al grupo de cribado se sometieron a la sigmoidoscopia 9.111 de los 17.136, es decir, el 58% que se utilizaron para los análisis por protocolo. De modo que vamos a tener dos tipos de análisis al que nosotros, luego veremos, hemos añadido un tercero nuestro de nuestra cosecha propia. Bien, tenemos análisis por intención de tratar y tenemos el análisis por protocolo y otro que vamos a proporcionar nosotros. Muy bien, los tres factores clínicos, que eran dos tramos de edad de 55 a 59 años y de 60 a 64 años, como veremos dentro de un momento de estos los tramos de edad, sexo, hombre o mujer, y los antecedentes familiares de cáncer colorectal, sí positivo o no negativo, y un factor psicosociológico era el interés por el cribado que midieran los investigadores en el inicio, vamos a verlo en la línea basal, baseline, estaban equilibrados con estos enormes tamaños de muestra, tal como mostraremos ahora en el suplemento 1, la línea basal. Bien, vamos a continuar diciendo algo que es importante sobre la verosimilitud de los resultados que se obtienen. Aquí sería mejor decir verosimilitud, pero bueno, se suele utilizar un poco impropiamente, no del todo propiamente, mejor dicho, la palabra validez, calidad y peor todavía si se dice certeza. Pero bueno, vamos a decir validez, que es la que nosotros venimos utilizando cuando nos queremos referir a la verosimilitud. Dada que la clase de verdad científica, alfa o beta, verdad científica, dada que la clase de verdad de cada resultado o evidencia y su grado de verosimilitud están condicionados a la validez con la que se ha obtenido, nosotros hemos estimado la validez con la que los investigadores han obtenido sus resultados o evidencias ayudándonos de un test basado en el sistema GRADE, modificado y adaptados por nosotros para ensayos clínicos del tipo que ahora estamos analizando. Es decir, son ensayos clínicos en los que no hace falta contar con las censuras, o las censuras son muy poco importantes, y que en este caso tenemos poblaciones entre moderada entre moderada y gran cantidad de participantes. En este caso es una gran cantidad con 17.000 y pico, ¿no? 137 creo recordar, ¿no? Bueno, pues este es un tipo de test GRADE que nosotros hemos adaptado para este tipo de ensayos clínicos que no hace falta tratarlos con la función de supervivencia. Bien, vamos a ver lo primero, ¿a qué nos referimos con esto de la validez? Tenemos aquí dos llamaditas y vamos simplemente a mirarlas, ¿no? Porque están aquí referenciadas, ¿no? La primera es
¿Esto qué es esto de las verdades? Verdades científicas, ¿no? Bien, está aquí y vamos simplemente a presionarlo. Y aquí está en un artículo, en un punto de vista que se titula ¿De qué clases de evidencias o verdades hablamos cuando hablamos de medicina basada en la evidencia? En un tratamiento de filosofía de las ciencias para que sea profundo. Claro está. Bueno, aquí está. Verdades científicas alfa o beta. El segundo artículo que tenemos aquí, también como punto de vista, al presionar, vamos a hacerlo, es el segundo punto de vista, también del mismo ámbito que el anterior, que se titula ¿Qué significan validez, calidad o certeza de un resultado en el campo de la epidemiología clínica? Para situar el campo científico y no confundir con otros campos científicos que no son la epidemiología clínica, por ejemplo, no es lo mismo que la biología, ni tampoco es lo mismo que la química, y tampoco es lo mismo que la sociología. En este caso es en el campo de la epidemiología clínica para que sepamos, acotemos el campo científico. ¿Desde qué coordenadas? Pues desde las coordenadas de la autoridad del cierre de categorías de las ciencias, que en nuestra opinión en este momento es el sistema de filosofía de las ciencias más completo en la actualidad y además en lengua española. En fin, bueno, pues nos lo parece a nosotros. Por eso nosotros hemos abandonado otros anteriores porque este envuelve a todos los anteriores que hemos practicado anteriormente y no al contrario, ¿no? Y de aquellos no se puede envolver este. Este explica mucho más. Bueno, pues aquí está y vamos a continuar con nuestra navegación exactamente aquí, ¿no? Bien, pues lo primero que vamos a hacer es ir a, tal como decíamos anteriormente, vamos a subir un poquito más para acá, lo que habíamos comprometido en ver, que es las características sociodemográficas en el inicio, la línea basal, el suplemento 1. Y aquí está. Aquí está. Bueno, es muy cortito, en este caso es muy cortito. Es, en nuestra opinión, bueno, pues es muy cortito, muy corto, pero también suponemos que no puede ser más, porque es un programa de cribado en el que además es imposible tratarse con 17.148 y 144 pacientes, ¿no? Bueno, aquí tenemos, bueno, estos son los factores explicativos que van en horizontal, que van en la dirección de los eventos que vamos a medir: cáncer colorectal, mortalidad por todas las causas y mortalidad por cáncer colorectal. Todos son factores explicativos. Naturalmente aquí, pues por ejemplo, no viene el pelo rubio o moreno. En principio, ¿por qué? Pues porque suponemos, estamos prácticamente seguros de que el color del pelo pues no tiene que ver con estos resultados en salud, lo que entonces aquí sería absurdo el añadirlo, ¿no? Sería, en fin, un pleonasmo innecesario, ¿no? Bueno, pues en principio solemos poner en la primera columna el grupo de intervención y en la segunda columna el grupo de control, o historia, que es el que más se parece a la historia natural de la enfermedad, ¿no? Y a la derecha utilizamos el valor de la P para la diferencia, que utilizamos generalmente mediante la Chick-Warrell de Pearson. En el caso de que haga falta algo más porque no les sea de aplicación, en este caso sí les de aplicación, utilizamos los test apropiados, ¿no? Vale. Como regla del dedo sabemos que la diferencia es estadísticamente significativo entre los dos elementos que se comparan si el valor de la P es menor de 0,05. Eso si lo decimos en tanto por uno, si lo decimos en tanto por ciento, menor que el 5%. ¿Por qué? Pues porque el error alfa que estamos dispuestos a asumir, que nosotros coincidimos lógicamente con los investigadores, es del 5%. Bien. En el inicio es deseable que los dos grupos de intervención y de control sean iguales, es decir, que no haya diferencias entre ellos, es decir, que la P tiene que ser lo más cercano al 1, o sea, el 1, porque en tanto por 1 o al 100% si lo decimos en tanto por ciento, ¿no? De modo que aquí lo deseable es que las P sean muy altas. Al final, lo deseable es que las P sean muy bajas, que la diferencia al final sea estadísticamente significativa. Pero es que ahora estamos aquí en el comienzo, y en el comienzo deben ser similares, a ser posible siameses. ¿Por qué? Pues porque luego al final veremos que el resultado del grupo de intervención está explicado por todos estos factores. Está explicado por el sexo, por la edad, a más edad, más cáncer colorectal,
por la historia familiar de cáncer colorectal, bueno, en este caso el interés por el cribado también, claro está, ¿no? Y bueno, en este caso también hay otro factor aquí, que es la endoscopia colorectal en el pasado, pero bueno, que es, o sea, que no la hemos añadido como factor explicativo en un principio. El resultado final está influido por todos estos factores y el tratamiento de intervención o el tratamiento de control. De modo que al final se desea que la diferencia entre los resultados del grupo de intervención y del grupo de control, pues esa diferencia sea debida lógicamente a todos los factores y a la diferencia entre el grupo de intervención y el grupo de control. Si todos los factores explicativos del inicio están equilibrados, la explicación, la contribución de la explicación del grupo de intervención al grupo de control es igual, sería igual. De modo que la única diferencia que encontráramos en el resultado sería explicable por la diferencia entre tratarse con la intervención y tratarse con el control. De eso se trata. Por eso es deseable que en el inicio todos los factores estén equilibrados. Y a lo largo del estudio, que sería el estudio, lo que se llama el efecto Hausdorff, a lo largo del estudio, que también estén equilibrados para que al final la diferencia sea explicada por la diferencia entre entre estar tratándose con la intervención y estar tratándose con el control. Bueno, tenemos por costumbre poner de color rojo la P cuando aquí es indeseable, cuando es un valor menor de 0,05, es de lo que se trata, ¿no? Bien, entonces nos damos cuenta de que en el sexo las mujeres son el 50% y los varones el 50%. Vamos a verlo en el grupo de control, porque si no hay diferencia estadísticamente significativa, el grupo de intervención no se puede alejar de esto, y mucho más con estos denominadores tan grandes, ¿no? Bien, en cuanto a la edad, en el primer tramo, bueno, pues tenemos de 55 a 59 años el 56% y el 44% restante de 60 a 64 años. Bien, en cuanto al interés por el cribado, que lo contestan, como luego veremos, en un cuestionario que se les envía por carta, pues contestan definitivamente sí el 56% y el 44% contestan que probablemente sí. ¿Por qué? Porque aquellos que no están interesados, que dicen que no están interesados, no se les va a volver a escribir. De modo que aquí ya tenemos un elemento en el que son personas que están, bueno, pues probablemente, sensibilizadas hacia el screening, creen, tienen una expectativa, ya en principio, de que esta tecnología, estas técnicas pueden funcionarles, ¿no? O que probablemente que están ahí entre Pinto y Valdemoro, que no saben si lo harán o no lo harán, pero bueno, que en principio no dicen que no, ¿vale? Bueno, pues entonces esto, claro, determina una diferencia que lo veremos con, pues, lógicamente, con la población general de un sistema nacional de salud como el español, por ejemplo, en el que, bueno, pues no, los que entran en los programas, los que van a ser tratados, pues no se les pregunta si están definitivamente o probablemente deseosos de utilizar la sigmoidoscopia, ¿no? Bien. En cuanto a la historia de cáncer colorectal en primer grado, en familia en primer grado, es negativo en el 90% y en el 10% es positivo, ¿no? Bien, en cuanto a una endoscopia colorectal en el pasado, como ahora luego veremos, ¿por qué? Pues porque han tenido, bueno, pues alguna sospecha en los 2 años anteriores que haya hecho que se introduzca algún endoscopio, naturalmente por el canal correspondiente. Bueno, pues en el 92% no, pero bueno, hay un 8% en el que, bueno, pues hubo alguna duda, aunque naturalmente todos estos pacientes pues no tienen cáncer colorectal, porque si no, no entrarían en el programa, como ahora dentro de un momentito veremos. Bueno, pues hasta aquí esta pequeña línea basal, estas pequeñas características sociodemográficas en el inicio, y clínicas, perdón, más bien, ¿no? Sociodemográficas y clínicas, y vamos a pasar ya a la segunda, que es, si nos damos cuenta ya, la segunda es de qué clases de verdades, de cada resultado o evidencias, bueno, estamos hablando, ¿eh? Vamos a ver la validez de los resultados o evidencias mediante el test GRADE, y que está aquí. Bien,
Vamos a hacer una visión aérea del test GRADE que nos sirve a nosotros de apoyo. Nosotros, hombre, nosotros lo hemos fundamentado un poquito más allá de GRADE, porque utilizamos pues criterios de filosofía de las ciencias que van más allá de GRADE. Sin embargo, tomamos partido por la metodología y nos basamos en esta escala de 4 escalones del que parte GRADE, y que a nosotros, pues en principio, previa transformación y previa mejora de todas las operaciones, pues nosotros, pues es la manera en la que lo solemos informar, ¿no? Son 13 preguntas, 13 preguntas que lo que van buscando es cuánto está de cerca o cuánto se aleja este ensayo clínico del ensayo clínico canónico teórico, en el que ese ensayo clínico canónico teórico tiene muchos factores explicativos, es decir, estos factores explicativos en la línea basal, en la baseline, son exhaustivamente explicativos de los resultados en salud. Cuando son pocos, pues ya de momento no son exhaustivamente explicativos, como ahora veremos aquí. Pero vamos a ver en qué fracasan respecto al ensayo clínico canónico teórico, que es lo que vamos a ver con estas 13 o 14 preguntas que tenemos aquí, ¿vale? Bueno, pues muy bien, vamos a continuar con nuestra navegación preguntando contestando la primera pregunta. Y vamos a ver la primera pregunta, que dice así. Es una pregunta clara y precisa en el formato PICO, es decir, con identificación clara y distinta, ¿no?, de la población de riesgo, la P, la intervención, que es la I, el comparador, que es la C, y los resultados que van a medirse, o outcomes. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que dice este ensayo clínico. Sí es clara y precisa en la I de intervención, en la C de comparador, pero no en la P de población en riesgo ni en la O de resultados que van a medirse. Vamos a leer. Al relacionar los 4 términos, la I, la C, la P y la O, se obtiene como objetivo lo que está en nuestro rótulo, En personas de 55 a 64 años no diagnosticadas de cáncer colorectal, se trata como objetivo de comparar un programa de cribado mediante una sigmoidoscopia flexible frente a no cribado sobre la incidencia detectada de cáncer colorectal durante 15 años y mortalidad o mortalidad por cáncer colorectal durante 17 años de observación. Muy bien. En cuanto a la P de población en riesgo, vamos a ver aquí pues algunos alejamientos del ensayo clínico canónico teórico, ¿no? La población en riesgo se define solo por 3 variables, que son los 2 tramos de lo que llamamos de edad, de 55 a 59, incluso sin diferenciar de 55 a 59 y de 60 a 64, después el sexo, varón o mujer, y los antecedentes familiares en primer grado, pues que son positivos o negativos, ¿no? Estos no pueden ser exhaustivamente explicativos de los resultados en salud. Es decir, no pueden explicar exhaustivamente, y esto matemáticamente se mide por el porcentaje de varianza explicada de los resultados en salud que se miden al final del estudio, que son el cáncer colorectal, mortalidad por cáncer colorectal y mortalidad. Bien, en cuanto a la outcomes de resultados, la incidencia de cáncer colorectal, pues aquí también tenemos algo que se aleja del ensayo clínico canónico teórico, ¿no? Porque la incidencia del cáncer colorectal es más tempranamente detectada en la fase de sigmoidoscopia y más activamente vigilada en los casos dudosos en el grupo de intervención de cribado que en el grupo de control. Aquí hay un pequeño desequilibrio ya incluso en los propios resultados. Bueno, bien, vamos a ver. La segunda pregunta, que es bastante... es bastante exhaustiva en la explicación, a pesar del resumen. ¿Se efectúa una aleatorización correcta? Bueno, pues sí, sí. A las personas entre 55 y 64 años residentes en las áreas de estudio de Italia, ¿no?, y que figuran en las listas del Sistema Nacional de Salud de Italia, se les envió por correo un cuestionario diseñado para evaluar su elegibilidad e interés en las pruebas de detección, con una carta adjunta dando una breve información sobre la sigmoidoscopia y explicando el fundamento del estudio. Sigmoidoscopia es flexible. También se les proporcionó un sobre con franqueo pagado para devolver el cuestionario cuando lo contestaran. Primero,
no se envió ningún recordatorio posterior a quienes no respondieron. De modo que, bueno, que aquí tenemos ya una población que no responde. Bien, ahora vamos a ver los que responden. Los encuestados fueron excluidos si, después de contestar, informaban a antecedentes de cáncer colorectal, pólipos colorectales o enfermedad inflamatoria intestinal y se habían sometido a una endoscopia colorectal en los 2 años anteriores. B. También eran excluidos si tenían 2 o más familiares de primer grado con cáncer colorectal o también informaban que tenían una condición médica que impediría beneficiarse de la evaluación. ¿Vale? Bueno, bien. Ahora, las personas que respondieron, las personas respondían que estaban interesadas definitivamente o probablemente, ¿no? Bueno, pues las personas que respondieron que probablemente o definitivamente no estaban interesadas, o sea, las que responden pero no estaban interesadas, ya no fueron contactadas de nuevo, O sea, es decir, aquellos que no respondieron no fueron contactados de nuevo y aquellos que respondieron que no, o sea, que no estaban interesadas en el cribado, ya no fueron contactadas nuevamente, aunque, efectivamente ya está, ¿no? Bien. Y ahora, los encuestados elegibles son aquellos que indicaron que definitivamente sí estaban interesados o probablemente sí estaban interesados en la sismoidoscopia de detección si se les ofreciera si se les ofreciera para que se les practicara. Bueno, pues estos encuestados, estos voluntarios, fueron asignados aleatoriamente al grupo de intervención, al grupo de control, en una proporción de 1:1. Bueno, pues ya se ve aquí cómo es la selección para la aleatorización. Y ahora la siguiente pregunta que viene aquí. ¿La asignación estaba oculta para los reclutadores? Bueno, pues la aleatorización sí, se realizó localmente mediante un algoritmo generado por un programa de ordenador. En las ciudades de Biella, italiana, Génova y Milán, la unidad de aleatorización fue el individuo. En Milán, además, de estas 3, se asignó al esposo o esposa al mismo grupo en el caso de que estuviera definitivamente o probablemente interesado en recibir una sismoidoscopia como programa de cribado. Bien, y después en estas 3 ciudades, Arezzo, Rimini y Turín, la unidad de aleatorización no fue el individuo, sino un cupo médico, es decir, una agrupación o un clúster si lo decimos un poco más finamente. Bien, de acuerdo. Los factores estaban equilibrados en el inicio, ya lo hemos dicho, en la línea basal, que estos 3 factores clínicos, edad, sexo y antecedentes familiares de cáncer colorectal, y uno psicosociológico, que es el interés por el cribado, que midieron los investigadores en el inicio, pues estaban equilibrados con este enorme tamaño de muestra. Bien. De acuerdo, en cuanto a los factores pronósticos estaban equilibrados, cuando digo con este enorme tamaño de muestra, es decir, que estaban muy equilibrados, muy bien equilibrados. Bien. Factores pronósticos estaban equilibrados en la implementación, es decir, esto es lo que llamamos el efecto Hausdorff, es decir, están tratados de distinta manera a lo largo de la duración del ensayo clínico. Bueno, pues no. Efectivamente aquí los factores pronósticos no estaban equilibrados en la implementación, ¿no? En la implementación hay motivos para el desequilibrio en el efecto expectativa de los individuos participantes y los médicos de seguimiento en ambos grupos. Ellos saben, primero, el efecto expectativa, en qué grupo está cada uno, de modo que el efecto expectativa es esto que llamamos el efecto expectativa, también se llama el efecto Pigmalión, ¿verdad? ¿No? En fin, esto que está relacionado con el efecto placebo, en este caso, ¿no? Que las personas que lo desean pues tienen una mayor propensión a encontrar un resultado en salud pues más cercano a lo que ellos desean. No siempre es así, pero estamos hablando de un promedio estadístico. Bien, pero al mismo tiempo también es cierto que están tratados de distinta manera, esto sería el efecto Hausdorff, ¿no? El grupo de intervención y el grupo de control, pues están tratados de distinta manera por los médicos, naturalmente, pues porque los que están en el grupo de intervención están con un poquito más de mimo clínico, ¿no? Que aquellos que están en el grupo de control, que es si van a la consulta después de que prorrumpan en algún evento, ¿no? Que tenga que ver con el cáncer colorectal o, por supuesto, muerte por cualquier causa, ¿no? Bien, en cuanto se mantuvo oculta la secuencia de aleatorización
para pacientes y médicos que hacen el seguimiento clínico? Pues no y no. Hemos dicho que no. ¿Por qué? Porque es un estudio abierto, cada uno sabe en qué grupo está, ¿no? Los médicos y los pacientes, ¿no? Las personas que están siendo cribadas, ¿no? Y para los que asignan los eventos y obtienen los datos de laboratorio, bueno, dice el estudio, en fin, concretamente en la línea basal, en esa publicación del año 2002, que 2 histopatólogos evaluaron y asignaron los adenomas malignos según la clasificación de la OMS. Ahora, 2 histopatólogos adicionales, un inglés que estaba haciendo un ensayo clínico precisamente en el Reino Unido y otro italiano similar, 2 histopatólogos adicionales, aparte de los 2 anteriores, ¿no?, revisaron cegadamente, estos estaban cegados, las muestras de todos los cánceres y una muestra de los adenomas con displasia grave. Bueno, entonces esto, bueno, pues, en fin, esto mejora la calidad, claro está, ¿no? Bien. Es completo el seguimiento no deteniéndose antes de lo proyectado. La calidad del resultado. Si el resultado es bueno o es malo, eso no tiene nada que ver con la calidad con la que se organiza el ensayo clínico y que se va a la búsqueda de un resultado, de una verdad científica en este caso. ¿Es completo el seguimiento no deteniéndose antes de lo proyectado? Sí, es completo el seguimiento. ¿Se tienen en cuenta las pérdidas y las discontinuaciones de los tratamientos asignados para el análisis de sensibilidad? Pues sí, se tuvo en cuenta para análisis de sensibilidad el 58%, es decir, de los 17.136 participaron, se sometieron a sigmoidoscopia 9.111, es decir, el 58% del grupo que llamamos de sigmoidoscopia, de cribado, ¿verdad que sí? Bueno, bien, entonces sí se tiene en cuenta, vale. ¿Se hacen los cálculos por intención de tratar y o por protocolo? Bueno, pues aquí lo explicamos, ¿no? Las variables de eficacia se calcularon según el criterio de intención de tratar, es decir, los 17.000 que están 17.136 que están en el grupo de intervención y los 17.136 que están inicialmente asignados al grupo de control. Eso es lo que llamamos análisis por intención de tratar. Pero también se hacen por protocolo, ¿no? Es decir, por protocolo quiere decir que se comparan estos 9.111, que son los que se someten a la sigmoidoscopia, frente a los inicialmente asignados al grupo de control, los 16.136. Pero nosotros, nuestro grupo, Valmed, también hemos calculado los eventos de invitados participantes del grupo de cribado, es decir, aquellos que son estos 9.111 solo, frente a los invitados que no participaron en el grupo de cribado, es decir, la diferencia que hay de 9.111 a 17.136, pues esos, bueno, pues estaban en el grupo de cribado, pero no se les hizo la sigmoidoscopia. Bueno, pues nosotros vamos a hacer este análisis también en el que vamos a añadir a los que están en el grupo de no cribado, vamos a añadir a aquellos que estando en el grupo de cribado no participaron en la sigmoidoscopia. Lo vamos a ver, por eso nosotros hemos añadido este cálculo adicional, igual que hicimos en el estudio Nordic. Bien. ¿Los resultados son consistentes después del análisis de sensibilidad? Pues no son consistentes. No hay cambios entre los resultados obtenidos por intención de tratar y por protocolo, y como el análisis por protocolo elimina el 42% del grupo de cribado que no participó, los factores pronósticos en el inicio, además, en la línea basal, pueden no estar equilibrados entre los grupos que se comparan. Es decir, que realmente, ya en el análisis por protocolo ya no sabemos ni siquiera si están equilibrados los dos grupos. Esa es la razón de que vamos a confiar menos en la verosimilitud del resultado, es decir, que le vamos a otorgar nosotros prudencialmente una validez de evidencia menor, validez de resultado, que sería mejor dicho, ¿no? Bien, en cuanto a la financiación, bueno, pues está financiado por entidades, en principio sin ánimo de lucro, ¿no? En principio financiado por la Asociación Italiana para la Investigación del Cáncer, el Consejo Nacional de Investigación de Italia, el Instituto Oncológico, no lo conozco, Romagnolo, el fondo Tempia, no sabemos muy bien lo que es, y sí la Universidad de Milán y la Unidad Local de Salud de Turín, ASL de Turín.
Se informa adicionalmente que estos financiadores, no tuvieron ningún papel en el diseño, ni en la realización, ni en la presentación del informe del estudio, ni en la decisión de enviar el manuscrito para su publicación. Esto es bueno, que no intervengan los financiadores en el diseño y en todas las operaciones del ensayo clínico, ¿no? Ni tampoco en los resultados, ¿no? Bien, no pueden descartarse los potenciales conflictos de intereses. Bueno, pues en este caso, al ver la publicación de los conflictos de intereses, que también la proporcionan, el investigador principal Senore ha recibido ingresos por becas de las instituciones que financian el estudio. En fin, en principio no ha recibido, declara, no incluye empresas tecnológicas que fabriquen, bueno, pues estos instrumentos de sismoidoscopia, ¿no? Ni tampoco fármacos que se empleen, bueno, pues en todas las operaciones de la sismoidoscopia flexible, ¿no? Bien, ahora hay 15 investigadores, hay 16 que están aquí, que hacen los conflictos de intereses. Bueno, pues los 15 investigadores declaran no conflictos de intereses financieros, ¿no? De modo que en principio suponemos que Senore tampoco tiene y conflicto de intereses financieros. Después veremos un poquito los no financieros. Bien, nosotros ahora vamos a ver la estimación prudencial. Es una esto no es científico, esto es una estimación prudencial técnica que nosotros hacemos, que es una estimación que está basada en estas razones que ponemos aquí. Y vamos a ver cuál es el adjetivo que vamos a poner a estos sustantivos, ¿no? Bueno, estimación prudencial de la validez de los resultados o evidencias de las variables primarias y secundarias proyectados en el ensayo clínico en una escala que es la que utiliza Grade, de 4 escalones. Un escalón alto, moderado, bajo, muy bajo, que más o menos lo que nos está queriendo decir es que alto es que tenemos, bueno, en fin, nosotros estimamos que el resultado que se obtiene sería un resultado creíble de la población universo de la que se toma esta muestra. Es muy verosímil, ¿no? Moderada, no sabemos decirlo porque tenemos aquí ya una chuletilla para explicarlo y ahora mismo no lo vamos a comentar más, ¿no? Bien, esto que ponemos aquí, moderada, realmente es un adjetivo de estos sustantivos. Las razones son estas. Esto es lo sustantivo. Y esto realmente se puede prescindir de ello, de modo que podríamos perfectamente omitirlo. Pero como se emplea tanto el adjetivo, vamos a dejarlo puesto. Vamos a dejarlo puesto porque, en fin, el asunto es que, esto, moderada, es el adjetivo de estas razones que vamos a dar ahora, que son las sustantivas, y esto no tendría ningún sentido, ese adjetivo no tendría ningún sentido si no explicamos cuáles son las razones sustantivas. Esto sería estar flotando, esto es realmente más, esto sería más idealista que un unicornio, vaya. Bueno, y entonces sí podríamos hacer lo contrario, ocultar esto y explicar sencillamente esto. Pero claro, como se estila tanto, repito, pues vamos a dejar puesto el adjetivo de este sustantivo. Vamos a ver cuáles son las razones que nos han llevado a nosotros a que en una escalera de las que utilizamos para coger, bueno, pues nosotros vamos a coger en la despensa nuestros frasquitos de conservas y arriba del todo está el escalón alto. Un poquito más abajo pues tenemos el escalón moderado. Bueno, pues está claro que las verdades son más cogibles, más verosímiles en el escalón que es el que está más arriba, el alto, es lo que pretendemos decir, ¿no? Bien, entonces, para decir que nos hemos bajado un escalón en esta escala o escalera, vamos a ver cuáles son las razones. Bueno, primero es la baja exhaustividad explicativa de los resultados por las 4 variables. Antes habíamos dicho 3, claro, es que son 3 las que hemos visto en la línea basal más el tratamiento, 3 más 1, 4 de intervención o el tratamiento de control. Por eso aquí ahora ponemos esto, ¿no? Estas variables explicativas son la X1, que es el tratamiento sí de intervención o de control, el X2, X3 y X4. Vamos a ver. Estas variables explicativas en personas de 55 a 64 años no diagnosticadas de cáncer colorectal, bueno, vamos a ver qué. Aparte de la X1, que toma 2 valores, intervención o no intervención, solo hay otras 3 variables explicativas del resultado del cáncer colorectal o mortalidad por cáncer colorectal, ¿no? Que son la X2, que toma 2 valores, tramo quinquenal
de 55 a 59 o de 60 a 64, en fin, tampoco esto es una gran explicación, está claro que entre los dos sí que hay una explicación, pero bueno, que dentro de 55 a 59 hay una diferencia de 5 años, que no está mal, ¿no? Después, la variable x sub 3 toma dos valores, que es ser mujer o varón. Parece que los varones tienen un poco más de propensión, en este caso, que las mujeres, de modo que sí que es cierto que importa, ¿no? Bien, y x sub 4 que toma dos valores, antecedentes familiares de cáncer colorectal, sí o no. Bueno, pues esto no es una exhaustividad explicativa del resultado en salud, además, lógicamente, del tratamiento de intervención o el tratamiento de control. Sismoidoscopia sí, sismoidoscopia no. Si bien es cierto que el único criterio de exclusión no constar en los registros de haberse detectado el cáncer colorectal previamente, estos otros tres factores podrían no ser exhaustivamente explicativos de los resultados cáncer colorectal, mortalidad por cáncer colorectal y mortalidad por cualquier causa. Por tanto, no se pueden descartar como posibles variables explicativas de confusión otras que no están representadas en la línea basal, como por ejemplo sería el estatus de fumador, la enfermedad cardiovascular, otros familiares no de primer grado con cáncer colorectal o incluso antecedentes, dieta cárnica, vegetal, fibra, etc. Bien, segundo factor que nos hace reducir la verosimilitud porque se aleja del ensayo clínico canónico teórico, ¿no? Los resultados en salud, la I, es decir, los resultados en salud que señalamos, nosotros lo decimos O de outcomes, que esto es lo que vamos buscando, pero bueno, decimos I para decirlo matemáticamente, un eje de ordenadas respecto a todas las variables explicativas en los ejes de abscisas, ¿verdad? ¿No? Bien, los resultados en salud que señalamos en la O del pico pueden diferir en la precocidad de detección de los participantes en la fase de sismoidoscopia y en la activa vigilancia de los casos dudosos durante la misma fase. ¿Vale? 3. No pueden descartarse el efecto expectativa y el efecto Hausdorff en el grupo de intervención, que no está presente en el grupo de control. Esta parte también es importante, ¿no? Bien. Y en cuanto al 4, efectivamente no hay conflictos de intereses financieros, pero no podemos descartar que todos estos autores que se dedican, pues, en fin, a la práctica de la oncología y de la detección del cáncer, pues no podemos descartar potenciales conflictos de intereses no financieros que son, bueno, porque los financieros informan que no los tuvieron, ¿no? Pero bueno, hay otros informes ideológicos, nematológicos, de posición, de mantenimiento de la estructura de la jerarquía, en fin, de que yo he estudiado esto, de que yo me dedico a esto, que bueno, que naturalmente, bueno, pues hacen que pueda, afectar lo que llamamos el efecto expectativa, ¿no? O la percepción selectiva, ¿no? No ver algo que tienes delante porque eres un ser humano, ¿no? O al contrario, ver algo que no existe porque eres un ser humano. Bien, ahora vamos a ver, entonces, moderada es la validez vegetativa del ensayo clínico, de los resultados del ensayo clínico, si ya no hay más fracasos en cada uno de los resultados que vayamos a analizar, ¿no? De modo que aquí este es el máximo al que pueden llegar cada una de las variables estudiadas. Ahora vamos a ver si la validez del resultado evidencia de cada variable, de cada una de ellas, de este ensayo clínico, tras evaluar individualmente la respectiva definición, a ver si es exhaustiva y excluyente, a ver si tiene un buen contorno, un entorno y un entorno, si la búsqueda, es decir, la celeridad, la forma, las operaciones de búsqueda son exhaustivas, son correctas, si además de buscarlo, no son perezosos en obtenerlo, y después que haya algún sistema de confirmación de los casos para evitar que haya diferencias en los errores sistemáticos, ¿no? En errores sistemáticos de los comités, en este caso, que son de los histopatólogos, ¿no? En este caso, bueno, pues vamos a ver que por lo menos no hay diferencias en los errores sistemáticos cuando son un comité de expertos el que lo hace, porque cometería el mismo error sistemático en el grupo de intervención que en el grupo de control. Suponemos que es así, naturalmente. Eso es en cuanto a lo que hablamos del ensayo clínico canónico teórico, ¿no? Bien, entonces en este caso, en las variables experienciales, es decir, aquellas que tienen experiencia humana, no hay no experienciales en este caso, no hay variables combinadas, Las variables en análisis por intención de tratar, bueno, pues del cáncer colorectal, de la mortalidad por cáncer colorectal y la muerte por cualquier causa,
creemos que está bien la definición, la búsqueda, la obtención y la confirmación del caso, con lo que entonces mantenemos el máximo que se obtiene en el ensayo clínico vegetativamente. Es moderada la validez, la verosimilitud del resultado que ellos obtienen nos parece que es moderada, no alta, pero al menos sí moderada. Bien. Ahora bien, en cuanto a cuando hacemos el análisis por protocolo, es decir este análisis por protocolo genérico, ¿no?, que son los participantes entre los invitados al grupo de cribado frente al grupo de no cribado completo, tanto en cáncer colorectal como en mortalidad por cáncer colorectal, naturalmente ya creemos que hay que bajar es baja porque ni siquiera sabemos si están equilibrados las características sociodemográficas y clínicas en el inicio. Y además también, bueno, pues no es esta este resultado no es el que se aplicaría en una clínica de un sistema nacional de salud, porque estos son pacientes ya, bueno, pues muy específicamente seleccionados que no se parecen a los pacientes que tenemos en las consultas o en los sistemas nacionales de salud genéricos, todos enteros, ¿no? Bien. Ahora, en el análisis nuestro, o sea, el que hemos hecho en el grupo de Valmed, aquí tenemos un análisis que no es el clásico de por protocolo, sino más intensivo en este caso, en el que tomamos los participantes entre los invitados del grupo no cribado, y igual que en el protocolo anterior, pero en el otro grupo, en el comparador, vamos a hacer el grupo de no cribado, pero también aquellos que estando dentro del grupo de cribado no llegaron a participar, los vamos a sumar, y la validez es baja, todavía igual de baja o más todavía que la anterior, ¿no? En cuanto a los efectos adversos informados por los investigadores, estimamos que está bien definido, buscado, obtenido y confirmado. O sea, son durante muy poco tiempo, ¿no? Son una semana, desde aproximadamente, aunque no lo explican, hemos calculado que sea una semana, y bueno, pues estimamos que mantiene el vegetativo de moderada. ¿De acuerdo? Bien. Pues hasta aquí hemos llegado con la estimación de la validez de los resultados. Vamos a pasar ya de nuevo, vamos a volver sobre nuestra navegación a ver cómo tenemos estructurados los resultados. Bien, volvemos sobre los resultados, pero en este caso ya para dirigirnos a las hojas de cálculo para ver la relevancia clínica en los gráficos. Vamos a ver cómo lo estructuramos. Lo primero que tenemos es las variables de beneficios por el criterio de intención de tratar. Los 17.137 del grupo de intervención frente a los 17.137 del grupo de control. Aquí está, aquí los tenemos. Y lo primero es cuando no hay diferencias estadísticamente significativas, y después en las variables en las que hay diferencias estadísticamente significativas. Otra cosa es que sean clínicamente relevantes, que es distinto. La significación estadística no tiene nada que ver con la significación práctica. Es decir, la significación práctica es después de que la significación estadística se da. Es una diferencia que puede ser estadísticamente significativa y sin embargo clínicamente irrelevante, o sea que puede ser irrelevante. Bien, aquí tenemos la mortalidad por cáncer colorectal y la mortalidad y el cáncer colorectal. ¿Por qué? Porque ya veremos aquí que la mortalidad por cualquier causa no hay diferencia estadísticamente significativa, ¿no? Bien, en la segunda parte lo que tenemos es las variables de beneficios según análisis por protocolo. En este análisis por protocolo son los 9.111 que participan en el grupo de intervención frente a los 16.137 del grupo de control. Aquí los tenemos, aunque en la hoja de cálculo también vamos a ver nosotros nuestros cálculos de este análisis por protocolo sub 2. Bien, mortalidad por cáncer colorectal y cáncer colorectal. Y después tenemos los efectos adversos, que en este caso son los que en inglés se llaman serious, graves, informados por los investigadores, es decir, que no son los leves así, sino que ya tienen cierta importancia. Y primero hacemos el grupo de cribado frente a no cribado con la sigmoidoscopia, y un poquito más adelante, como hay 775 pacientes que hay que seguir investigando porque tienen dudas después de la sigmoidoscopia, es decir, aquellos que tienen dudas, se les hace una colonoscopia, bueno, pues son 775, y vamos a verlos aquí, aquellos del grupo que es con colonoscopia por necesidad tras la sigmoidoscopia frente al grupo de no cribado. Bien, pues vamos a verlo sobre nuestras hojas de cálculo, que en este caso está toda precisamente dentro de un mismo archivo. Bien,
Vamos a mostrarlo aéreamente para que se vea, ¿no? Aquí tenemos, bueno, pues aquí tenemos las variables de beneficio y un poquito más abajo las variables de efectos adversos. Esto es lo que llamamos la tabla NNT2 de efectos adversos y esta es la tabla NNT1 de beneficios. Bien, aquí lo que tenemos son las variables categóricas, si no, ¿verdad? Aquí están las variables categóricas, es decir, los resultados categóricos. ¿Tiene el evento? No lo tiene. Sí, no. Y estos son los que representamos aquí mediante un factbox o hoja de información al usuario para informarle sin intervalos de confianza, porque se puede perder un usuario a no ser que sea, bueno, pues una persona conocedora de estos sistemas estadísticos, ¿verdad que sí? Bueno. Bien, es mejor informar de esto, aunque la verdad estadística se encuentra dentro del intervalo de confianza. Bueno, con esto es muchísimo mejor, esto es decir muchísimo y por supuesto mucho más que no decir nada, claro, por supuesto, ¿no? Y aquí abajo nuestra incorporación, esto es una variable continua, ¿no? Que son las áreas bajo la curva que tienen, o sea, es decir, por así decir, la vida, es decir, en este caso sería la vida estaría por encima. Vamos a verlo mejor aquí, bueno, vamos a verlo mejor aquí. Aquí lo tenemos y lo vamos a ver perfectamente, que tenemos varios sistemas nosotros para hacerlo, pero en este caso, dado que, o sea, si nos damos cuenta, son unas representaciones prácticamente lineales, nosotros entonces utilizamos asumimos esta curva de eventos como lineal, ¿verdad? Y lo podemos ver pues también aquí, lo vamos a asumir como lineal porque no tienen la necesidad de que lo hagamos mediante un sistema de contaje de píxeles. Lo va a hacer la máquina automáticamente y en estos casos, bueno, pues se superpone o sea, lo que es la curva sobre una recta, tanto en la intervención como en el control, ¿no? Es esto, bien. ¿Qué representa esto? Vamos a ver la de arriba, porque así lo podemos ver un poquito mejor, ¿no? Lo que está debajo de la curva, o sea, lo que está aquí debajo, en este caso es una curva que es una recta, son los eventos, o sea, estos son los eventos, ¿no? De modo que lo que está aquí abajo sería rojo, sería malo, lo que está de aquí para abajo. Y todo lo que está de aquí para arriba sería bueno, porque es supervivencia al evento, ¿no? Bueno, pues si nosotros nos damos cuenta, si nosotros hacemos esto que tenemos aquí, este sería el grupo de control, y vamos a ser capaces de hacer, vamos a ver si somos capaces de poner, voy a volver a ver si soy, aquí está, ¿no? Pegar, vamos a ver, bueno, pues no parece que tenga yo, aquí está, sí, vale, vamos a cogerlo, y este sería el grupo de control de arriba y este es el grupo de intervención, ¿no? Bien, lo que nosotros vamos a ver es qué área hay entre ambas rectas o ambas curvas. ¿Por qué? Pues porque si los eventos, lo malo es lo que está aquí debajo del grupo de intervención y del grupo de control, esa diferencia sería lo que habría de ganancia de supervivencia al evento del grupo de intervención respecto al grupo de control. Eso es lo que vamos a medir, o sea, es decir, vamos a ver qué cantidad aquí hay de verde oscuro, porque lo que está por encima es verde claro y lo que está por abajo es rojo, es eventos. Eso es lo que vamos a ver nosotros con nuestra hoja de cálculo. Esto es lo que llamamos los 3 tiempos biográficos. Perfectamente, los lectores ya lo conocen, ¿no? Y aquí tenemos, bueno, pues esto es una variable continua de cómo se distribuye el tiempo de supervivencia libre de evento, la prolongación del tiempo de supervivencia libre de evento por estar tratándose con la intervención, el tiempo en el que tienen el evento, tanto con la intervención como con el control, y la suma de estos tiempos, que es sencillamente una suma, los 3 tiempos biográficos son estos 3, cuya suma da, para que lo veamos y lo comprobemos, los años de seguimiento. En la mortalidad son 17 y en el cáncer colorectal son 15. Se transforma, aquí esto lo hace automáticamente la máquina cuando vamos calculando cada una de las variables, ¿no? Bien, recordamos que los 3 tiempos biográficos surgen automáticamente aquí. Y esto mismo que hay aquí es lo que ponemos aquí, lo que aquí está en vertical es lo que ponemos aquí en horizontal, es copiar y pegar esto que está aquí, que va cambiando lógicamente en cada variable, ¿no? Pero tenemos aquí a la derecha los 3 destinos del NNT.
Vamos a ver el primero, vamos a analizar el primero. El primero estamos viendo aquí, bueno, el primero no es el primero es que la mortalidad por cualquier causa, si nos damos cuenta, no hay diferencias estadísticamente significativas entre el 17,9% y el 18,4% con estos enormes denominadores. Esto quiere decir que, por término medio, se producen en 17 años 18 muertes en personas de 55 a 65 años en el grupo de cribado y 18 muertes en el grupo de no cribado. Es decir, que realmente aquí esta es la mala noticia en el que, bueno, pues es dar un enorme salto sideral, muchísimas intervenciones, muchísimo tiempo, intervenciones, instituciones, para, bueno, en este caso en la mortalidad, por todas las causas, que es la variable real importante, pues no hay diferencias estadísticamente significativas. Es decir, o sea que esta intervención ya vemos aquí que no, aumenta la prolongación de la vida. ¿Por qué? Bueno, pues porque ahora veremos que que aunque hay una diferencia en la mortalidad por cáncer colorectal, quiere decir, o sea, que al final se equilibran. O sea, el hecho de que evitemos alguna muerte por cáncer colorectal no quiere decir que evitemos la muerte, porque está claro que, bueno, si no se muere por cáncer colorectal, se ha muerto por otra causa, que no es la mortalidad por cáncer colorectal, para alcanzar el mismo resultado en el grupo de intervención, en el grupo de control. O sea, esta es quizá la mala noticia, de modo que en este momento podemos decir que en cuanto a vidas, este resultado, la sismoidoscopia como sistema de cribado, no salva vidas por todas las causas. No, ¿de acuerdo? Sí. Las que salva por cáncer colorectal se complementan, o sea, es decir, se complementan con otro tipo de causas para alcanzar la igualdad de 18 y 18 al cabo de 17 años. Creo que lo explicamos bien y aquí están, ¿de acuerdo? Vale, bien. Ahora vamos a ver la siguiente variable por intención de tratar, o sea, están aquí, naturalmente están aquí los denominadores 17.136 y 17.136, ¿no? Bien. Pues la mortalidad por cáncer colorectal, 17.136, 17.136, son 122 y 157. Vamos a poner 122 y 157. Aquí está, Alejo. Y es esto que está aquí. Vamos a copiar y pegar. Copiar y lo vamos a poner encima. Va a ser lo mismo. Ahí está. Alejo, aquí está. ¿Vale? Bien. Vamos a analizar qué es lo que nos está diciendo, ¿no? Nos está diciendo que se producen 0,71 eventos de mortalidad por cáncer colorectal en 17 años en el grupo de sismoidoscopia y 0,92 en el grupo de no sismoidoscopia, de control. Bien, si dividimos 0,71% y 0,92% nos da 0,78. Pero con un intervalo de confianza al 95% que va desde 0,61 hasta 0,98. En realidad, este 0,98 está muy cerca del 1, ¿no? Es decir, bien, pero vamos a trabajar con la estimación puntual solo, para ser más fácilmente entendibles, aunque la verdad se encuentra entre el 0,61 y el 0,98. Es la verdad estadística, ¿vale? Bien. La diferencia entre 0,92 y 0,71% es 0,2%. Es decir, que en 17 años, de cada 100, evitamos 0,2 muertes por cáncer colorectal, ¿no? Pero la verdad se encuentra entre 0,01% y 0,39%, ¿no? Bien, 100 partido por 0,2, 100 partido por 0,2 da 490. Esto quiere decir que hay que tratar a 490 para evitar la muerte en uno de cada 490. Pero no en 489 de cada 490. Es decir, esto es lo que llamamos el NNT. Esta es la estimación puntual, pero realmente se encuentra entre 253 y 8.465, con la misma probabilidad desde 253 a 8.465, la misma, es decir, que no hay más probabilidad acerca de la estimación puntual 490. No, igual, de aquí a aquí, la incertidumbre es la misma, de un sitio a otro. Bien. Aquí tenemos la potencia estadística que no la vamos a decir. Bueno, pues este 490 lo vamos a depositar aquí y la máquina nos va a decir los tres destinos del NNT. Es decir, que del NNT sabemos que se beneficia uno, es este de aquí. ¿Por qué? ¿Qué pasa con los otros 489? Pues efectivamente, de los 489, 485 no van a tener el evento de mortalidad por cáncer colorectal ni con la sismoidoscopia ni sin la sismoidoscopia. Es decir, que aquí da lo mismo que haya sismoidoscopia que no. Bien,
En el grupo, y después hay 3, o sea, es decir, si nos damos cuenta, hay 3 que van a tener el evento de mortalidad por cáncer colorectal tanto con la sigmoidoscopia como sin la sigmoidoscopia. De modo que la única diferencia es de 1. ¿Qué sucede si se está en el grupo de sigmoidoscopia? Efectivamente, pues este es el beneficio, es 1 de cada 490. Bien, pero los otros 489 no se benefician. ¿Qué sucedería en el grupo de control, en el grupo de no sigmoidoscopia? Lógicamente, este sería de color rojo. Vamos a ponerlo de color rojo. Ese es rojo. Este es rojo, es decir, que habría 4 de cada 490 que tienen el evento, mientras que con el grupo de sigmoidoscopia son 3 de cada 490 los que tienen el evento, incluso con sigmoidoscopia, claro está, en algún momento temporal de los 17 años. No quiere decir que sea el primer día, vamos a verlo porque afortunadamente podemos mezclar, podemos distribuir estos 3 destinos del NNT sobre estos 3 destinos del NNT, sobre esto, vaya por Dios, estos 3 tiempos biográficos sobre los 3 destinos del NNT. Me había liado y a pesar de las veces que lo decimos, ¿no? Bien, vamos a ver qué son estos 3 tiempos biográficos. Estos 3 tiempos biográficos, los NNT son sujetos tocables, es decir, que son sujetos tocables, es decir, es una variable categórica, sí, no. Pero esta es una variable continua que no es tocable. Esta es una expectativa matemática, esperanza matemática, se dice una media, en la que participan todos los pacientes o todos los participantes dividido por todos los participantes. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues tomamos los 17.137 de un grupo y de otro y entonces vamos viendo cuánto ha sobrevivido al evento de mortalidad por cáncer colorectal el primer usuario. 17 años, pues entonces son 17 años, 17, ¿no? El segundo ha vivido 16 años, pues entonces 17 años, los 16 años los ponemos de color verde porque ha sobrevivido hasta los 16 años y el último año lo ponemos de color rojo, ¿vale? ¿Cuánto ha sobrevivido el siguiente, el tercero? 17 años de color verde. ¿Cuánto ha sobrevivido el siguiente? 15 años. 15 años de color verde y 2 años de color rojo. Bueno, pues esto hacemos tanto con el grupo de intervención como en el grupo de control y lo que hacemos es que sumamos los verdes y los rojos y lo dividimos por los 17.136. Y esto es lo que obtenemos. Vamos a ver qué representación es la que tenemos en el grupo de intervención. El grupo de intervención tiene estas dos cantidades de color verde por término medio. Es decir, que de los 17 años permanecen libres de evento, por término medio, todos divididos entre los 17.136. Son 16,90 años libres del evento y 0,02 también libres de evento de color verde por estar en el grupo de sigmoidoscopia. Pero lo que no pueden evitar es estar 0,08 años, es decir, 28 días de los 16-17 años, no pueden evitar tener por término medio el evento de mortalidad por cáncer colorectal. Término medio, esto es una variable continua, es decir, que no es tocable, mucho cuidado, esta es la media de todos. Bien, ¿qué le pasaría al grupo de control? El grupo de control entonces sería, si nos damos cuenta, sería así. Se mantendría 16,9 años sin el evento de mortalidad por cáncer colorectal, discúlpeseme, y irrumpiría en los últimos 28 más 6 días, serían estos, 28 y 6 serían los últimos 34 días. Los últimos 34 días, por término medio, están en el estatus de mortalidad por cáncer colorectal dentro de los 17 años en personas de 55 a 65 años. ¿Vale? Bien. Si nos damos cuenta, este es el comportamiento que tiene el grupo de control. Y de la misma manera, pues este sería el grupo de control también. Estos son los rojos que le corresponden. Pero vamos a dejarlo como estaba porque tenemos por costumbre recordar estos fenómenos cuando los estamos trabajando. Muy bien, pues vamos a ver cómo, vamos a distribuir estos 3 tiempos biográficos sobre estos 3 destinos del NNT. Vamos a cogerlos, estos de aquí, copiar. Vamos a venirnos a nuestro gráfico por intención de tratar y los vamos a dejar aquí. Creo que lo hemos hecho bien, perdón, me he equivocado y tengo que hacerlo aquí. Copiar, ahí está, es este, ¿no? Bien, estos son
los 3 tiempos biográficos, y ahora los 3 destinos del NNT son 3, 1 y 485. 3, 1 y 485. Bueno, pues se trata de que el grupo de intervención, el grupo de sigmoidoscopia, va a haber 3 personas que al cabo de los 17 años en algún momento temporal van a irrumpir, van a tener una incidencia de mortalidad por cáncer colorectal. No sabemos cuándo, pero lo vamos a descubrir porque sabemos que por término medio se ocurre, estos son los que contribuyen con 0,08 años, 28 días, vaya, ¿no? Entonces, al mezclar, esto con esto, podemos obtener que los 17 años los distribuimos aquí y aquí tenemos los pacientes, los 490. Vamos a ver los 490, es decir, estos 490 están aquí. Vamos a verlo después un poquitín porque es que son las torres gemelas. Es tan grande, tan grande el número de supervivientes al evento que ni siquiera se ve aquí en el límite. Este es el límite al 10%. Y esa es la razón por la que, en fin, hemos tenido la precaución de poner una raya de color amarillo por cada 50 que hay, por cada 50 pacientes que hay, ¿verdad? Vamos a volver sobre nuestra representación, más o menos, aquí lo tenemos, ¿no? Es decir, aquí tenemos los números, los años del grupo de cribado y aquí tenemos los pacientes, los 490. Vamos a ver cómo se distribuye en el grupo de intervención. Si nosotros distribuimos estos 0,08 sobre estos 3 durante 17 años, nos da 38 pacientes año. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada casilla de estas es un paciente año. Aquí está. Estos son los 38 los que están de color rojo. Pues ya lo acabamos de encontrar. Nos está diciendo que estos 3 irrumpen en el evento de mortalidad por cáncer colorectal después de los 4 meses en este, y después de los 5 meses en este que está aquí. Serían, como por así decir, 4,66 meses por término medio. Bien. Esto sucede en el grupo de intervención, pero también sucede lo mismo en el grupo de control. Que esto mismo sucede en el grupo de control. Vamos a ver entonces el resto. Vamos a ver estos 486. Estos 486 permanecen sin evento tanto en el grupo de intervención como en el grupo de control durante los 17 años. Es decir, que van atravesando, si nos damos cuenta, van atravesando, lo tenemos aquí, es que es un poco largo, vamos a ver si somos capaces de verlo aquí, ¿no? Van atravesando, si nos damos cuenta, aquí está, ¿no? Empiezan en el primer año, atraviesa. Venga, sin evento, venga, sin evento, venga. Y entonces atraviesan los 17 años de color verde sin evento de cáncer colorectal. Pero tanto estos 486 les sucede que no tienen el evento ni con el grupo de intervención ni con el grupo de control. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, la única diferencia se da en este paciente. Este paciente, si nos damos cuenta, es verde, quiere decir que atraviesa sin evento, lo hemos denotado de esta forma así, los 17 años sin evento de cáncer colorectal, mortalidad por cáncer colorectal. Aquí está, ¿de acuerdo? Muy bien. Aquí vemos la relevancia clínica perfectamente bien. ¿Y qué sucede en el otro grupo? Bueno, pues en el otro grupo, en el grupo de no cribado, este paciente 487, hemos hecho la representación en este 487, pero no sabemos cuál es. Si lo supiéramos, trataríamos solamente a un paciente de los 490, naturalmente, pero es que como no se puede saber, entonces tenemos que tratar a los 490 en este caso, ¿no? Bien, ¿cómo sería en el grupo de control de no sigmoidoscopia? Este sería rojo y este sería rojo. De modo que, vamos a ver, esto sería rojo. De modo que ahora serían 4 pacientes, en lugar de 3, serían 4 pacientes sobre los que hay que distribuir estos 0,08 y 0,02, es decir, 0,1 años de presencia de mortalidad por cáncer colorectal, ¿no? Y en este caso, entonces, los pacientes año que nos dan son 47. Ya habíamos visto estos 38, los 38 están aquí. De modo que la diferencia es de 9 más, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Efectivamente, estos son los 9 que hay de diferencia, 9 pacientes año sobre el paciente 487. Esta es la relevancia clínica
que alcanzamos con nuestra distribución de los 3 tiempos biográficos sobre los 3 destinos del NNT, y aquí es cuando se ve que funciona en uno de cada 490, porque en este, que es el 487, atraviesa sin el evento en el grupo de intervención durante los 17 años y prorrumpe en el evento en el grupo de control a partir del año número 8, entre el tránsito del 8 al 9. Esta es la relevancia clínica que mostramos, creemos que vamos muy bonitamente y de una manera muy interesante. Nos parece que es una contribución a los resultados en salud muy interesante, la que, en fin, hemos hecho a través de los clínicos, los alumnos, nosotros. Creemos que sí, ¿eh? Vale. Bueno, vamos a ver qué tenemos en la siguiente representación, ¿no? Bien, cuando hacemos la siguiente representación, lo que tenemos es el análisis por protocolo. Lo hemos puesto en bastardilla y más pequeñito porque naturalmente este no es tan verdad, ¿no? Este análisis por protocolo, recuérdese, está aquí, ¿no?, que son 9.911 solo, en lugar de 17.136, porque participan el 58%, pero el 42% no participa. Vamos a ver este 58% sobre el mismo, o sea, todo el grupo de no cribado, los 17.136. Bueno, pues aquí lo que tenemos es un NNT de 285, mortalidad por cáncer colorectal en 17 años, ¿no? Bien, y aquí, en la siguiente línea, es nuestro análisis por protocolo 2, es decir, este es el por protocolo 1 y este es el por protocolo 2, que lo hacemos nosotros. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Pues muy sencillito. Lo que hemos cogido ha sido, efectivamente, en el grupo de intervención, solo aquellos que se sometieron a la sismoidoscopia, 9.911, igual que anteriormente, pero ahora, aquí, al grupo de no cribado, que eran 17.136, vamos a sumar aquellos que, estando en el grupo de cribado, no se sometieron a la sismoidoscopia. ¿Qué resultados son los que obtuvieron, ¿no?, para ver, como análisis de sensibilidad, cuán verosímil es el resultado por protocolo? Y nos damos cuenta de que está clavado, es decir, que el mismo NNT 285, con lo que entonces no vamos a ser mucho más exhaustivos, ¿no? Es decir, que sale el mismo resultado si lo hacemos por el protocolo 1 que si lo hacemos por el protocolo 2. Pero cuidado, porque estos son en bastardilla y son, por supuesto, menos creíbles, porque ni siquiera sabemos si están equilibrados el grupo de inyección y el grupo de control, incluso con estos 3 factores que va en la dirección del evento, estos 3 factores clínicos o sea, explicativos, ¿no?, en la línea basal, ¿no? Bueno, pues vamos a ver qué es lo que tenemos en análisis por protocolo, que habíamos dicho que eran 285. Bueno, pues la representación que tenemos es esta, también son las torres gemelas, no se puede decir, este es el resultado que tendría en el mejor de los escenarios posibles, que no es, o sea, que no es aplicable realmente, ¿no?, en la vida real, ¿no? Por eso lo hemos puesto todo en bastardilla, porque es más fantasmático, en fin, es indicativo, es algo que tiene que ver con un análisis de sensibilidad, y nos damos cuenta de que la única diferencia se encuentra en el paciente 283, porque de cada 285, 2 tienen el evento de mortalidad por cáncer colorectal exactamente igual en el grupo de intervención y en el grupo de control después de los 6 meses, si nos damos cuenta, igual aquí, los 6 meses, ¿no? Y los 282 no tienen el evento tanto con la intervención como con el control, aquí lo vemos, ¿no?, durante los 17 años de observación, de seguimiento. Bien, la única diferencia se encuentra en el paciente número 283, que, o sea, en este escenario, que sería el por protocolo, en fin, este es un escenario que no sabemos ni siquiera si están equilibrados el uno y el otro, y que no es de aplicación en la clínica diaria realmente, porque los pacientes son, perdón que lo diga, más salvajemente, no sé si la palabra es correcta, pero en fin, más salvajemente creíbles, o sea, es decir, su comportamiento es, bueno, pues no es tan educado, no tienen estas apetencias, no contestan, sino sencillamente, bueno, pues es gente de todo tipo, ¿no? En fin, bueno, pues aquí estos atraviesan los 17 años sin el evento, y en el grupo de no sigmoidoscopia atravesarían
durante 8 años sin la mortalidad y irrumpiría este paciente, solamente 283, en la mortalidad entre el año 8 y el año 9. Bueno, pues aquí tenemos ya pues, la mortalidad por cáncer colorectal, en fin, que nos damos cuenta de que es estadísticamente significativo y con una relevancia clínica que, bueno, que, en fin, que cada uno la estime, es uno de cada 490 o uno de cada 285 en la mejor de las circunstancias por análisis por protocolo. Bien, en cuanto al cáncer colorectal, la incidencia por intención de tratar, es decir, los 17.136 frente a los 16.136, la tenemos aquí representada y la vamos a ver. El NNT, si nos damos cuenta, es de 199, 200, vamos a ver, está aquí, si nos damos cuenta es 199, ¿no? Y estos 199 se distribuyen, los ponemos de color teja en lugar de rojo, porque estos, bueno, pues no están muertos, o sea, la muerte la solemos poner de color rojo intenso y cuando el evento es grave, pero no es exclusivamente mortal, lo ponemos con un color teja, ¿no? En este caso, ¿no? Bien. Si nos damos cuenta, hay 4 pacientes que irrumpen en el cáncer, que tienen una incidencia de cáncer colorectal a partir del mes número 4,30 más o menos, 4,25 en este caso, ¿no? Tanto en el grupo de intervención como en el grupo de control, estos 4, ¿no? Y hay 194 que no tienen el evento de cáncer colorectal tanto con la intervención como con el control. Se ve aquí perfectamente. A ver si soy capaz de hacerlo. Ahora me ha salido bien. Yo creo que sí, ¿no? Están aquí, ¿no? Es decir, que atraviesan sin el evento durante los, en este caso, 15 años. Perdón, que no lo había dicho. En este caso, el cáncer colorectal es en 15 años. Las mortalidades en 17 y estos son en 15 años, ¿no? Lo pone además aquí muy claritamente. Este es de la intención de tratar. O sea, supuestamente, analizando los 17.136 frente a los 17.136, ¿no? Bien, y la única diferencia sería en uno de los 199 pacientes, que en este caso lo hemos representado en el paciente número 195, porque irrumpe, o sea, se mantiene sin el evento durante 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 años y del 7 al 8 irrumpe en el evento manteniéndose hasta los 15 años, lógicamente ya, bueno, pues, en fin, porque es la forma en la que lo representamos, ¿no? Bien, bueno, pues aquí tenemos el cáncer colorectal por intención de tratar, pero si lo hacemos por protocolo, pues nos encontramos exactamente igual que anteriormente. Son los 9.911 frente a los 16.136, ¿no? Y vamos a hacer este análisis por protocolo 2, nosotros, estos 9.911 frente a los 17.136 más aquellos que, estando en el grupo de sismoidoscopia, no fueron a la sismoidoscopia y sin embargo tienen los eventos, ¿no? Bien. Bueno, en este caso, matemáticamente, tienen el mismo resultado, lo mismo que en la mortalidad, de modo que, en fin, en los análisis por protocolo, aunque no sabemos si están equilibrados y la validez de la evidencia es baja, naturalmente, pues también, o sea, nos da una, por así decir, verosimilitud de que los resultados son matemáticamente similares, ¿no? Es raro que den con esta exactitud y mucho más en 2 variables distintas, ¿no? Yo no recuerdo haber tenido esta exactitud, ¿no? Bien. Vamos a verlos porque aquí tenemos por intención de tratar, tal como hemos dicho, pero, por protocolo también son 15 años, ahora los ponemos todos en bastardilla, es menos verosímil, todo en bastardilla, y en este caso, en lugar de, si nos damos cuenta, de 199, que funciona en uno de cada 199, aquí es en uno de cada 114 durante 15 años de seguimiento, ¿verdad? ¿No? Bien. ¿Cómo lo vamos a interpretar? Bueno, pues hay 111 pacientes en ambos grupos que no tienen durante estos 15 años incidencia de cáncer colorectal con la intervención y con el control. Después, hay 2 pacientes que tanto con la intervención como con el control irrumpen en el cáncer colorectal de la misma manera entre el mes 5 y el mes 6, es decir, a los 5,5 meses, tanto con sismoidoscopia como sin sismoidoscopia. Y la única diferencia que hay es en este paciente, en el 1, que nosotros lo hemos representado en el paciente 112, no sabemos cuál es de todos estos, es por representar una foto instantánea, ¿no? Y es esto, 112, en este paciente 112, que atraviesa los 15 años sin evento de incidencia de cáncer colorectal.
mientras que en el grupo de no sigmoidoscopia atraviesa sin cáncer colorectal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 años, pero del 8 al 9 irrumpe ya en tiene una incidencia de cáncer colorectal, manteniéndose, por supuesto, hasta los 15 años, ¿no? Bueno, pues estos son las variables de resultados en salud de los beneficios, creemos que visto con una claridad y con una relevancia clínica o significación práctica casi sin precedentes, ¿eh? O sea que esto nos felicitamos mucho de haber alcanzado este estatus de representación, o sea, una representación lo más científica posible y además material tocable al distribuir los 3 tiempos biográficos sobre los 3 destinos del NNT. Bien, nos damos cuenta de que una vez que hemos terminado con los beneficios que están aquí y con la validez de las evidencias que está puesto de cada una de las variables distribuidas, nos vamos con los efectos adversos, pero es mejor que lo veamos, claro está, sobre nuestra hoja de cálculo. Bien, vamos a hacer este pequeño recuerdo de los efectos adversos. Primero, digamos que los investigadores los tratan, estos efectos adversos son lo que llamamos serious. Vamos a ver si somos capaces de verlo. Efectivamente, ¿no? Serious Adverse Events of Screening. Aquí está, serious, o sea, que esto, hacemos aquí esta traducción, en fin, que en español es riquísima, ¿no? Lo ponemos aquí en español. Esto es lo que nosotros llamaríamos más o menos grave y está aquí descrito qué es a lo que se refiere la FDA por evento adverso serious, ¿eh? No nos gusta a nosotros decirlo en inglés, sí nos gusta decirlo en inglés, pero nos gusta decirlo primero en español y luego en inglés. Hay que dar al César lo que es del César, ¿no? Pero en este caso, la palabra grave no es exactamente lo que quiere decir con serious, ¿eh? O sea, en este caso está serious, muchas veces se refiere a la severidad. Bueno, vamos a decir serious y ya está. No nos vamos a meter ahora mismo en averiguaciones, ¿no? Pero en fin, en todo caso son graves, ¿no? Bien, aquí tenemos que, aunque no lo dicen los investigadores en ningún sitio, se trata de las operaciones que se hace de sigmoidoscopia, ¿eh? Bien, y estas operaciones de sigmoidoscopia hacen un seguimiento alrededor de unos 7 días, ¿eh? O sea que 7 días, 8, 9, aunque alguno pueda volver a la consulta, pero son locales y muy temporales, es decir, que no estamos hablando de los 17 años o de los 15 años, ¿no? Estamos hablando de 2 semanas, 1 o 2 semanas que hay aquí, ¿no? Bien, vamos a ver porque aquí lo que vamos a ver es, los que están en la sigmoidoscopia, los que toman sigmoidoscopia son los 9.111 frente a la no sigmoidoscopia que son los 17.136, ¿no? Vamos a advertir que dentro de estos 9.111 hay 775 que hay dudas, hay que seguir investigando y esto ya se les hace con colonoscopia. De modo que estos 775 son de los que estuvieron con sigmoidoscopia, dudas, vigilancia, que tenían que ver un poco en el colon transverso, había que subir, el sigmoidoscopio llega hasta donde llega y naturalmente, bueno, pues tenemos el colon descendente y el colon sigmoide, pero el colon transverso no lo vemos, ¿no? Bien. Y el colon ascendente tampoco, que es lo que intentamos ver con la colonoscopia, ¿no? Pero claro, tenemos siempre como ventaja que en la sigmoidoscopia pues la preparación es mucho menor, es mucho más fácil, mucho más barato y realmente es más ejecutable que someter a todo el mundo a colonoscopia, con independencia de que nosotros no vamos a decir nada de ese tema porque es lo que analizamos en el estudio Nordic, que también está en nuestra página web. En fin, por si alguien lo ve, aquí sería el estudio Nordic, que este es el de la colonoscopia, pero nosotros vamos a continuar con nuestra navegación por aquí, ¿vale? Bien, estamos aquí, bien. Y estos los vamos a analizar posteriormente. Bueno, pues vamos a ver que cuando es solo sigmoidoscopia frente a no sigmoidoscopia, los 9.146, 111 frente a los 16.136, aquí vemos las diferencias si son estadísticamente significativas. Dado que aquí todas son 0, lógicamente en el grupo de control, todos los eventos son 0, porque no tienen evento, ¿no? En este caso, en lugar de poner aquí la potencia estadística, hemos puesto el valor de la P, que, bueno, para que la gente lo vea,
en realidad, o sea, siempre lo tenemos nosotros aquí, ¿eh? Lo que pasa es que lo tapamos porque al tener los intervalos de confianza no solemos necesitarlo. Pero cuando los numeradores son tan bajos, conviene tener el valor de la P aquí, ¿eh? O sea, lo hemos trasladado aquí, ¿vale? Bien. Encontramos que hay diferencia estadísticamente significativa en las hospitalizaciones por complicaciones por la sismoidoscopia en 0,03 de cada 100 en 7 días tratados frente a 0. En este caso ponemos de color rojo el que es menos bueno y el que es verde el que es más bueno, o mejor dicho, ponemos de color verde el menos malo y de color rojo el más malo. Es que lo decimos de esa manera un poco más amable. Cuando la diferencia lo es, pero no es estadísticamente significativo, lo dejamos de color negro. Es decir, hay una diferencia, pero no es estadísticamente significativa. En fin, aquí, a pesar de todo, la relevancia clínica es muy baja, ¿no? Pero, en fin, es cierto que hay una diferencia porque la P es menor de 0,05, lo vemos aquí. Bien, vamos a ver que no hay diferencias estadísticamente significativas en la perforación, que hay una de cada 9.111 frente a 0, lógicamente en el grupo de no cribado, no hay diferencia. La reacción parecida a la peritonitis se da en 1 frente a 0, no hay diferencia estadísticamente significativa. La colitis por el glutaraldehído como desinfectante se da en 1 frente a 0, en fin, es serious, ¿no? Es grave, ¿no? La reacción alérgica al látex de los guantes de las operaciones se da 1 frente a 0, no hay diferencia estadísticamente significativa, y convulsiones que necesitaron asistencia médica en 2 pacientes de estos 9.111 que también estaban tomando antiepilépticos, ¿no? Bien, 2 frente a 0. La diferencia no es estadísticamente significativa, por eso lo denotamos ambos de color negro. Bien, pero aquí ya la diferencia sí es estadísticamente significativa, aparte de esta pequeña de aquí, de las complicaciones, que es muy pequeñita, pero bueno, y con unas P's que en este caso las detecta incluso el NNT y la reducción absoluta del riesgo, se ve aquí perfectamente, ¿no? Bien. Hemorragia autolimitada tras la polipeptomía. Se da en 0,11 de cada 100 frente a 0, es decir, 10 pacientes que tienen esta hemorragia autolimitada tras la polipectomía. La reacción vagal grave, son náuseas, debilidad, mareos, se da en 42 frente a 0, es decir, un 0,46% frente a 0%, 0,46 de cada 100 frente a 0 de cada 100, y lo que llamamos un dolor abdominal, en fin, que se pasa al cabo del tiempo, que se da en 0,09 de cada 100 tratados frente a 0. Es decir, son pequeñas las diferencias que hay, pero está claro que existen. Bien, y ahora vamos a ver en aquellos que tienen una colonoscopia adicional por necesidad de explorar más que con la sigmoidoscopia. En estos 775 que los vamos a comparar con los 17.136 que no tuvieron ni colonoscopia ni sigmoidoscopia, ¿vale? Bien, de acuerdo. Bueno, pues la perforación se da. Hay una perforación, en este caso hemos dicho que aquí había una perforación, pero la diferencia no la detecta, no es estadísticamente significativa. Aquí, lógicamente, como es en lugar de 1 cada 9.111 se da en 1 de cada 775, pues la diferencia es mucho mayor, porque aquí ya es un 0,1%, es decir, esto que llamamos 1 de cada 1000, normalmente, que es lo esperable con las colonoscopias, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Frente a 0. La diferencia sí es estadísticamente significativa, 0,1% frente al 0%. También hay una diferencia en la reacción vagal, que habíamos dicho anteriormente, que se da en 0,90, en el 0,1%, perdón, en el 1%, o sea, más o menos el 1%, cuidado, el 1%, hemos dicho 0,9%, estoy haciéndome aquí un lío, ¿no? Estos dos es 0,90, es decir, casi el 1% de cada 100 pacientes tratados, perdón, ¿no? ¿Vale? Me había hecho un lío, en fin, el que tiene boca se equivoca, claro está, ¿no? Y el dolor abdominal, que también se da en 2 de cada 100 tratados frente a 0 de cada 100 tratados con colonoscopia frente a no sigmoidoscopia ni colonoscopia, ¿no? Estos son los efectos adversos que tenemos aquí hasta el final. Bueno, pues estimamos moderada estos resultados que acabamos de nombrar, a pesar de que son durante muy poco tiempo, los que ellos dan, estimamos bien calculados, ¿no? Pero los investigadores no informan de ningún otro efecto adverso, a más largo plazo,
Aunque es cierto, y no lo hemos reflejado aquí, sí que hay más o menos las actitudes de molestia o no molestia que no hemos querido añadir aquí porque se trata de una viñeta y en este caso pues estimábamos que no era necesario. Bueno, pues hemos llegado hasta aquí y lo que hacemos es ya pues despedir porque no nos da para más la viñeta. De modo que muchas gracias.